Bueno, continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Son las 7 de la mañana con 37 minutos y saludamos a esta hora al senador Francisco Huenchumilla de la Democracia Cristiana, representante ahí de la región de la Araucanía, con quien vamos a conversar a continuación. ¿Cómo está, senador? Buenos días. ¿Qué tal? Gusto de saludarlo. Muy buenos días. No, el gusto es nuestro, senador. Queríamos conversar con usted porque hemos visto, a propósito del trabajo del Consejo Constitucional, que escuchábamos un poco cómo se está desarrollando el proceso, respecto de algunos hechos que han abierto una serie de dudas respecto de la relación, primero, de esta institución, de esta instancia, el Consejo Constitucional, con los pueblos indígenas y segundo, cómo una serie de disposiciones pueden modificar completamente el panorama o cómo se ha estado trabajando el tema por parte del Estado en torno a diferentes materias. Por ejemplo, respecto de lo que ocurrió durante esta semana con esta enmienda de disposición transitoria que en cierta forma crea una suerte de comisión paralela a la Comisión por la Paz, que por cierto usted preside, y el entendimiento. Y también lo que conocimos durante el día de ayer, de rechazar o desestimar este oficio presentado por el consejero Aligüen Antileo, que solicitaba aplicar la consulta indígena a propósito del anteproyecto constitucional. ¿Qué podríamos decir respecto de lo que ha pasado esta semana? Yo diría que ambas cosas inciden en una cuestión central de la relación histórica que han tenido los pueblos originarios con el Estado de Chile. ¿Cuál es la confianza y la credibilidad en la palabra empeñada? Porque el día 21 de junio, todos los partidos políticos, 19 partidos, todos, con el presidente de la República, solemnemente en La Moneda, establecen una comisión. Y poco menos de 30 días después, los mismos que habían firmado, me refiero a Renovación Nacional y Evópoli, plantean esta otra comisión en la instancia del Consejo Constitucional. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la firma y la palabra empeñada que vale? Porque aquí se firmó en La Moneda y se le dijo al país, para el conflicto de la macrozona sur vamos a instalar una comisión que se va a abocar a tratar de buscar una solución. Y 27 días después se presenta una enmienda y se dice, mire, vamos a tener una comisión distinta a la pinta nuestra por las mayorías que ese sector de la derecha tiene en el Consejo y en el Senado, que nombraría a esta otra comisión. Entonces, legítimamente el mundo indígena puede decir, bueno, ¿le creo al Estado o no le creo al Estado? Y cuando después se dice, mire, no vamos a hacer consulta indígena, estamos en el mismo problema porque la consulta indígena no es un favor que el Estado le hace a ese mundo. Es una obligación porque el Estado firmó y ratificó el convenio 169, lo trajo a Chile y fue ratificado por el Congreso, se publicó en el Diario Oficial, el Tribunal Constitucional le dio luz verde y dijo que podía absolutamente estar acorde con la Constitución de entonces y tenía que aplicarse. Y ahora el Consejo dice, mire, esto no se aplica. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces el mundo indígena debería creerle al Estado si este no cumple la palabra empeñada? Entonces ahí está el germen de por qué hay otros que buscan otros caminos para enfrentarse al Estado. Porque se está apagando un incendio con parafina. Eso es lo que hay en el fondo de estas dos actuaciones que ha tenido, en este caso la derecha, en Chile. Senador, usted señala, efectivamente, es lo que hay en el fondo de esta actuación, pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el objetivo de ese tipo de acciones o de medidas? ¿Qué pretenden? Porque obviamente hay un sector importante de la población en Chile que no está de acuerdo con lo que ellos están planteando. Eso nos podría traer, no sé, algún conflicto también a nivel internacional al no respetar el convenio 169. ¿Qué es lo que se busca con eso? Y por otro lado, le digo, porque voy a juntar a lo mejor distintos aspectos que llaman la atención cuando se toman estas medidas en este Consejo, cuando la mayor parte de la población hoy día está diciendo que hay una tendencia a rechazar esa propuesta. Y con este tipo de decisiones parece que se ahondan los motivos para el rechazo. ¿Qué es lo que se busca finalmente? Yo solamente puedo
buscar una interpretación, porque la explicación deberían darlo los partidos políticos de la derecha que actúan de esta manera frente a la legislación vigente y frente a compromisos adoptados solemnemente. Pero la interpretación que tengo yo es que, claro, siempre, históricamente, la derecha lo que quiere es hacer desaparecer a los pueblos indígenas, solucionar los problemas por medio de la fuerza y, por lo tanto, proteger sus intereses. Entonces, pero creo que para mayor claridad ellos deberían decir qué es lo que hay detrás de eso, porque la respuesta del Consejo, desde el punto de vista jurídico, no resiste análisis. Dentro de la comisión experta está el propio profesor Sebastián Soto, quien ha ido muchas veces al Senado y tiene libros escritos donde dice que efectivamente el convenio 169 y la consulta es una cuestión obligatoria. Entonces ahora se sale con otra tesis. Entonces, bueno, estos son los hechos que llevan a los conflictos. Y por lo tanto estamos en presencia de una arremetida de la ultraderecha, como es en muchas partes del mundo, que piensa que, bueno, la manera de resolver los conflictos entre las personas no es el diálogo ni la democracia, sino que son las medidas de fuerza. Entonces creo que vamos a entrar a un escenario complejo y difícil, y por lo tanto ponen en riesgo este segundo proceso constitucional, y después de ahí se pueden abrir muchas ventanas y muchas puertas. ¿Para qué escenario? No lo vislumbro todavía. Uh-huh. Senador, usted planteaba en la primera respuesta esta pregunta, ¿no? Respecto de si es que finalmente se puede confiar en la palabra del Estado. Y agarrándome de esa pregunta, le planteo ¿cómo se puede continuar en estas instancias precisamente con este grado de desconfianza? ¿Cómo se pueden sacar adelante? ¿Vale la pena? Esa es la pregunta que yo me he formulado, porque con toda disposición y buena voluntad yo acepté formar parte de esta comisión en el entendido de que estábamos actuando de una manera seria, todos los organismos del Estado. Yo mismo mandé un oficio a la mesa del Senado dando cuenta que se me había pedido esta participación. Lo mismo hizo la senadora Carmen Gloria Aravena, diciéndole al Senado, vamos a ser parte de esta comisión de Estado. Entonces, hoy día jueves tenemos una reunión a las 2 de la tarde, donde vamos a tratar este tema, porque no podemos trabajar con una espada encima de nosotros. Porque si nosotros tenemos buena voluntad, disposición a escuchar, a procesar, a ceder y buscar una salida, pero por otro lado tenemos a alguien que nos está diciendo, pero es que yo tengo una carta bajo la manga, tengo otra comisión que va a hacer su trabajo. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena hacer este trabajo? A mí me hubiera gustado que el gobierno, que está en conocimiento plenamente de esto, hubiera dicho algo. Hasta el momento no ha dicho nada. Entonces, no me parece ese silencio del gobierno, que frente a esto no tenga una posición política, no tenga una voz respecto a este tema. Vamos a ver qué pasa hoy día en la tarde. Justamente a eso iba un poco mi pregunta, senador. Ustedes han tenido ya reuniones, ahí hay representantes de la derecha, han tenido la posibilidad ya de comentar, no en reunión, pero a lo mejor a título personal, qué significa esta comisión, qué opina, por ejemplo, la senadora Aravena. ¿No le han comentado cuál es el significado de esta propuesta? No nos hemos juntado ni presencialmente, ni tampoco por Zoom, y tenemos un chat común, pero esto no se ha comentado, solamente se ha dicho que se va a tratar en la sesión oficial que tenemos hoy día a las 2 de la tarde, y naturalmente que ese va a ser un punto que lo tenemos que conversar. Entonces ahí cada cual deberá mostrar sus argumentos y su punto de vista frente a eso, y por eso es muy determinante para ver cuál es el destino de esta primera comisión constituida el 21 de junio. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Perdón, tarde, senador, solo para aclarar, ¿existe la posibilidad de que dependiendo de lo que digan ahí, ustedes podrían no continuar en esta comisión?
Mire, no me quiero yo adelantar a escenarios hipotéticos, porque uno primero que nada tiene que respetar la instancia y colocar ahí los argumentos. Y por lo tanto, mientras no estén los argumentos, ahí uno no tiene una predisposición de alguna naturaleza predeterminada sin antes escuchar los argumentos. Entonces, estamos con esa disposición, pero naturalmente que desde el punto de vista de los argumentos que allí se den, no sé cuál va a ser el resultado. En política uno tiene siempre que anticiparse a eso, y por eso que yo hice público mis aprehensiones frente al punto, y le comuniqué a todas las autoridades políticas del Estado y del gobierno la prevención que yo tenía frente a este escenario producto de esta enmienda. Y he notado un silencio, digamos, que que me intranquiliza, porque frente a un hecho político como eso, creo que el gobierno debería haberse pronunciado. Veremos qué pasa esta tarde. Estamos conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, presidente además de la Comisión por la Paz y el Entendimiento allá en el sur de nuestro país. Senador, comentábamos con Juanita al inicio del programa a propósito de estas noticias y recordábamos un poco todos estos eslogans, ¿no?, que hubo durante la campaña del rechazo, de avanzar hacia una constitución que nos una que nos una, la casa de todos, en fin. ¿Qué pasa con esos enunciados, ¿no?, con todo lo que hemos visto esta semana? Es que yo creo que son escenarios diferentes, aunque parecidos, porque el péndulo se ha movido de un lado para otro. Ahora estamos con el péndulo muy al lado derecho, ¿no? Que el Partido Republicano derrotó completamente, no tanto al oficialismo como derrotó a la derecha tradicional. Y entonces hoy día el que pone la música es el Partido Republicano. Y por lo tanto la UDI y el resto de los partidos tratan de adaptarse a ese ritmo que le coloca el Partido Republicano, pensando en las elecciones del año 25, porque lo que está en juego aquí es eso, digamos, qué derecha va a haber en Chile, quién va a estar en el gobierno. Entonces las piezas en el tablero de ajedrez están en esa situación, y por eso que probablemente el diseño del Partido Republicano, digamos, es estirar la cuerda, pero eso es complejo, porque si se rechaza el nuevo proceso constitucional, la pregunta es qué escenario se abre ahí, y por lo tanto creo que eso es una irresponsabilidad con nuestras instituciones y la democracia en Chile, que no hemos podido lograr en tantos años, en los 50 años del golpe, donde estamos hablando mucho del reencuentro, no ser capaz de colocarse de acuerdo en cuáles son las reglas del juego que tenemos que tener en esta sociedad respecto a las reglas fundamentales como es una constitución. Entonces creo que el escenario no viene muy sereno, como diría, en términos generales. Senador, si uno escucha y analiza lo que ha sido la postura del Partido Republicano, con posiciones bien extremas, ellos de alguna manera son coherentes con lo que han estado planteando. No son ellos los que han llamado ni han planteado, ¿no es cierto?, ni la unidad, ni una constitución que cobije a todos. De hecho, no tenían interés en cambiar la constitución. A ellos están conformes con la constitución que dejó Pinochet. Es más, en sus enmiendas están tratando de retrotraer los cambios que se le hicieron a esa constitución justamente a lo que es su origen, e incluso peor que eso. Pero por lo tanto uno lo que espera es de la derecha tradicional, es la que está en una situación bastante particular, porque son ellos los que se corrieron, los que están moviéndose, los que no están cumpliendo su palabra. ¿Qué expectativa hay de poder volver a tener algún acuerdo o tener alguna conversación con ese sector político que es el sector de la derecha tradicional? Es que yo creo que hay una crisis de la democracia no solo en Chile, sino que en el mundo en general. Este es un proceso que también se ha visto en Estados Unidos, en Europa, y por lo tanto es la crisis de las instituciones y de la democracia, como por lo demás
Lo dicen muchos intelectuales de prestigio en el mundo. Aquí acaba de reeditarse un libro de Michael Sandel, un prestigioso filósofo político de Estados Unidos, donde habla de estos temas. Entonces, bueno, es lo mismo que pasó en España, ahí la ultraderecha que pensaba ganar perdió, y cuando se va para allá es precisamente donde se producen este tipo de discordancias en las sociedades, porque ¿cuál es el camino de salida si no es la convivencia que podemos tener en democracia? Entonces aquí en Chile estamos viviendo ese mismo fenómeno, y usted tiene razón cuando dice que los republicanos han sido claros en su línea, pero la pregunta, ¿es eso lo que el país necesita? Cuando no hemos podido encontrar el camino y no hemos podido encontrar un reencuentro, ¿eso es lo que necesita Chile? Y entonces esa es la pregunta que yo me formulo y no tengo respuesta por el momento. Uh-huh. Senador Francisco Buenchumilla, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Que tenga una buena jornada. Gracias, buenos días. Que tenga buen día, senador. Bueno, ahí está entonces conversando con nosotros el senador de Francisco Buenchumilla, quien es además el presidente de esta Comisión por la Paz y el Entendimiento, que, como nos adelantaba, va a sesionar hoy, se va a tratar este tema y puede haber algún tipo de resolución importante al respecto, Juanita. Sí, porque la verdad es que funcionar